ya la conocen, porque hay cambios vasculares. Y estos son los 5 signos clásicos de la inflamación, ¿no? Calor, rubor, dolor, tumor o edema y la limitación funcional. Los 4 primeros fueron escritos por Celso. por Celso. Celso, ¿seguro? Sí. Y el último Por Galeno, ¿cierto? Galeno. La limitación funcional. Bien. Los capilares sanguíneos, cuando son normales, o los vasos sanguíneos en general, prácticamente funcionan y tienen su diámetro normal, ¿no? Pero si hay una lesión, ¿no? Lo primero que va a ocurrir es una vasoconstricción, ¿okay? Esa vasoconstricción es rápida y pasajera. Y el ejemplo característico que podemos poner de esto es cuando ustedes con su dedo se presionan el torso de su mano y van a ver que cuando retiran el dedo se forma un área blanquecina. ¿Por qué? Porque están cortando la irrigación. Y luego de un breve tiempo otra vez vuelve a su normalidad. Entonces, imagínense ustedes que la lesión sea mayor, ¿no? Que tenga un efecto mayor, ¿no? ¿Y qué va a causar? Va a causar una vasoconstricción también mayor, que dura un poco más de tiempo, y después viene, ¿no? Lo que es la reacción. Ante toda acción hay una reacción, igual o mayor en intensidad. Entonces después viene la vasodilatación, ¿no? Y con esa vasodilatación hay un incremento del flujo sanguíneo. Y ese incremento del flujo sanguíneo nos va a explicar lo que es la congestión vascular. Y la congestión vascular nos va a dar origen a lo que es el calor y al rubor, ¿no? El hecho de ponerse rojiza la zona de lesión, eso es rubor. ¿No? Creo que les dije, las chicas especialmente utilizan rubor, ¿no? Para tener más rojizos pómulos o sus cachetes, ¿no? Bien. Cuando el vaso está normal, también el plasma, ¿no? Circula en la periferia. Los elementos formes van a circular en el centro del vaso. Y eso habíamos dicho que era porque tiene mayor peso molecular, ¿no? El suero o plasma, que es más liviano, menos denso, ¿no? Va a circular en la periferia. Entonces, al producirse la vasodilatación, lo que va a desarrollarse es que las células endoteliales se separen. Al separarse, lo primero que sale es el plasma o el suero, ¿okay? Pero junto con ese plasma o suero van los elementos que van a servir de mediadores químicos de la inflamación. Entonces, al salir el plasma se forma una hinchazón. Ese hinchazón es el edema, que es líquido, ¿no? Por eso es que cuando más activo sea la salida del plasma, el edema es más notorio, ¿no? Entonces, por eso, cuando el edema es bastante notorio a nivel de la pleura, vamos a tener derrames pleurales. Si este edema es notorio a nivel del abdomen, vamos a tener lo que se conoce con el nombre de ascisis, ¿no? Que es el edema abdominal. Y si se presenta en todo el cuerpo, ¿cómo se llama? ¿Qué nombre recibe el edema? Cuando se presenta en todo el organismo, se denomina anasarca. Anasarca es el edema generalizado, ¿no? Anasarca o edema generalizado. Bien, recuerden siempre las siglas BAN, B chica, AN, ¿no? O VAN, ¿no?
que es vena, arteria y nervio. Entonces, siempre junto a los vasos sanguíneos hay un nervio, un filete nervioso en este caso, ¿no? Entonces, el plasma que lleva los elementos que hemos dicho que son mediadores químicos de la inflamación, como los derivados del ácido araquidónico, ¿no? Irritan a las terminaciones nerviosas. Entonces, esa irritación de la fibra nerviosa va a hacer que se envíe un mensaje hasta el sistema nervioso central. Y el sistema nervioso central nos va a contestar ese mensaje en forma de dolor. Es así como sentimos el dolor, ¿cierto? Entonces, aquí nos estamos explicando cómo se forma el edema, cómo se produce el dolor por mecanismos reflejos. ¿Sí? También, dependiendo de la intensidad del dolor, vamos a tener nosotros que hay limitación funcional, ¿no? Ya habíamos dado un ejemplo en el cual, si nosotros estamos resfriados o con gripe y hay fiebre, no vamos al trabajo o no vamos a estudiar. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esto? Estamos limitando nuestra función. También creo que les manifesté lo que sucede con un deportista, clásicamente en el fútbol. Cuando le dan un buen toque en el tobillo, en la pierna, definitivamente va a sentir un dolor intenso, ¿no? Y muchas veces ese planchazo, como mencionamos, ¿no? Puede ser demasiado intenso, que puede causarle fractura. Entonces ya no va a poder jugar ese futbolista, ¿no? Si es fractura, un mes por lo menos, te para, está limitando su función. ¿Okay? Entonces eso es característico, la limitación funcional como parte de los signos clásicos de la inflamación. En su texto van a tener ustedes este esquema en el cual se menciona el vaso sanguíneo, los elementos de la sangre que intervienen en la inflamación. Pero no solamente los elementos de la sangre, también los elementos del tejido conectivo van a formar parte de este proceso inflamatorio, ¿no? Nosotros hemos mencionado que lo primero que funciona o que activa es el leucocito polimorfo nuclear, ¿no? Aquel que tiene varios segmentos de su núcleo, ¿no? Característico en la reacción inflamatoria aguda, ¿no? Luego van a intervenir los que tienen un solo núcleo, linfocitos y monocitos. El monocito, recuerden que es el macrófago de la sangre, ¿no? Que tiene por finalidad, ¿no? Fagocitar los elementos extraños en él. Luego van a tener el eosinófilo y el basófilo. Los eosinófilos, que sabemos que están en poca cantidad en nuestra sangre circulante, y los basófilos menos todavía, ¿no? Pero pueden incrementarse dependiendo del proceso inflamatorio o infeccioso, ¿no? Sabemos que los eosinófilos aumentan cuando hay procesos alérgicos y cuando hay parasitosis, ¿no? En estos dos casos pueden incrementarse los eosinófilos. Y los basófilos también pueden aumentar, pero en casos de reacciones inmunológicas específicas, ¿no? Entonces, todos estos elementos tienen sus características. ¿Las plaquetas van a intervenir o no en la inflamación? Claro que sí, las plaquetas también van a intervenir, no solamente intervienen en lo que es el factor de coagulación, ¿no? Sino también en la producción de fibrina, específicamente, ¿no? Por eso es que hay reacciones fibrinoides, ¿okay? En estos procesos inflamatorios. Bien, eso es en relación a los elementos sanguíneos y a los vasos. ¿Y cómo interviene el tejido conectivo? Vamos a tener células del tejido conectivo, por ejemplo, el mastocito. ¿Okay? ¿Cómo va a intervenir el mastocito? ¿Qué produce? Histamina, ¿no? Entonces,
La histamina, ¿qué va a provocar? ¿Cómo? Ayuda a lo que es la vasodilatación, pero también incrementa la secreción de la secreción mucosa. Incrementa la secreción mucosa. Si no, cada vez que tenemos gripe, se incrementa nuestros estornudos y junto con el estornudo una secreción nasal bastante notoria, ¿no es cierto? ¿Y qué hacemos? ¿Qué tomamos? Antihistamínicos, algo que nos baje la acción de la histamina. Algunos son reacios a poder recetar antihistamínicos, porque dicen que en un proceso gripal eso es normal. Dejemos que nuestro organismo reaccione, pero a veces es molestoso, ¿no es cierto? Estar con tanta secreción. Entonces se toma siempre el antihistamínico. Hoy en día existen los antihistamínicos que no causan sueño. Antes sí, no necesariamente estos antihistamínicos causaban sueño y era contraindicado para recetarlos a los que manejaban. No, porque no se quedaban dormidos y podría ser no solo gripe, algo peor. ¿No? Se quedan dormidos manejando. Entonces, hoy en día, repito, hay antihistamínicos que no causan esa alteración, no causan sueño. ¿Y el fibroblasto cómo interviene? El fibroblasto va a intervenir mayormente en la reparación tisular. Cada vez que existe un daño del tejido, ¿no? Ese tejido tiene que repararse. Y ahí es donde interviene el tejido conectivo, especialmente el fibroblasto. ¿Qué produce el fibroblasto? Colágeno y otras fibras, ¿no es cierto? El colágeno, las fibras elásticas, las fibras reticulares, ¿no? Entonces, sobre todo por el colágeno interviene este fibroblasto. Y los macrófagos tisulares en este caso, ¿no? Recuerden que muchos de nuestros órganos tienen macrófagos. ¿Sí? Por ejemplo, en el hígado, la célula de Kaplan o Kupfer, como mejor quieran mencionarlo. En la piel, la célula de Langerhans, en la piel, ¿no? En el hueso, son células gigantes con varios núcleos, ¿no? Osteoclastos, ¿no? Entonces varias estructuras histológicas tienen sus respectivos macrófagos. Acá tienen ustedes la versión de los leucocitos, las características, cómo podemos reconocerlos. Los neutrófilos segmentados que están en el número 1. En el número 2 vamos a tener un eosinófilo, aunque no se ven bien los gránulos, tiene gránulos rojitos, pero su núcleo es así, es un núcleo en alforja. Solamente le falta la barra que une ambos núcleos, ¿no? Y algunos le llaman así, de esa forma, el clásico leucocito con núcleos en alforja, ¿no? Cuando salieron los Wolman le decían es el clásico Wolman, el leucocito, ¿no? También tiene esa forma. Luego tienen ustedes un leucocito que tiene gránulos morados, bastante intensos, que a veces rebasa el citoplasma, que es el basófilo, ¿no? Luego tienen el monocito, con su clásico núcleo riñonado y además es el leucocito más grande, ¿no? Y el linfocito, que es el leucocito más pequeño, con el núcleo que ocupa casi toda la estructura del citoplasma. ¿Qué tienen en común estas dos células? Los dos últimos. ¿Qué tienen en común? Tamaño no es. ¿Ah?
agranulocitos, bueno, los dos son agranulocitos, no tienen gránulos, pero, Un solo núcleo. Los dos son de. ¿cómo dices? Un solo núcleo. Un solo núcleo, así es. El tamaño no es, los dos son agranulocitos. En común tienen un solo núcleo, a pesar de que uno es más grande que el otro, pero es uno solo. Y esos son los elementos leucocitarios que forman los clásicos mononucleares. Los que están en la parte superior son los polimorfonucleares, ¿eh? O neutrófilos, sobre todo el primero. Bien. ¿Por qué tenemos que hablar de los leucocitos? Porque en el proceso inflamatorio se produce lo que es el mecanismo de acción leucocitaria, ¿eh? Y este mecanismo de acción leucocitaria siempre tenemos en cuenta que en un vaso normal los leucocitos están en el centro del vaso, ¿eh? Y para defender a nuestro organismo esos leucocitos tienen que salir del vaso, ¿no? Entonces, ¿qué van a realizar? Realizan una serie de mecanismos que se conocen con el nombre mecanismo de acción leucocitaria, ¿no? Entonces, al haber una agresión, ¿no?, va a haber la característica de defensa del organismo por parte de estos leucocitos. Primero, por rodamiento se van a acercar al borde, ¿no? Se acercan al borde y van a dar origen a lo que se conoce con el nombre de marginación leucocitaria. Luego, después de la marginación, se adhieren a la pared del vaso. Se van a adherir a la pared del vaso y se agrupan varios de esos leucocitos, que además dan una característica como si fuese las baldosas de un piso, se pavimentan, ¿no? Dan esa clásica imagen, pavimentación y lo que es la adherencia leucocitaria. Pero acuérdense que el leucocito tiene la propiedad de atravesar la pared de los vasos mediante la diapedesis, ¿no es cierto? Mediante la diapedesis, ¿eh? Pero también aprovecha el momento en el cual se separan las células endoteliales y eso favorece la diapedesis. Pero además está prácticamente ayudado por estos factores que ayudan a la inflamación, el PKAM1 y el CD31, que son mediadores químicos de la inflamación. Luego vamos a tener el paso 4, en el cual el leucocito, una vez que ya está fuera, ¿no?, del vaso, se indica de que el leucocito ha migrado, ¿no? Uno migra cuando sale de su lugar de origen. Entonces igual el leucocito sale de donde estaba en el interior del vaso y pasa al exterior, y por eso se le denomina así migración leucocitaria. ¿Qué va a suceder después de esta migración leucocitaria? Estos pasos, ¿no?, del 2 hasta el 4 también tiene la acción de estos mediadores, las integrinas. La integrina, que es específicamente el CAM1, también quimioquinas o quimiosinas y selectinas P y F, son mediadores químicos para este proceso. Y luego viene la orientación del leucocito hacia el agente causal. Reconoce al agente causal como un elemento extraño y se acerca al agente extraño para fagocitar, ¿no? Y ese proceso de acercarse al agente extraño lo conocemos con el nombre de quimiotaxis. Le dije incluso de que no se olvide, el leucocito toma taxi para acercarse al agente extraño, ¿no? Y luego que se acerca y al reconocerlo como agente extraño va a incluirlo en su interior, lo fagocita. Y en esa fagocitosis van a suceder hasta 13 eventos, ¿no? Luego, para la fagocitosis, también elementos que ayudan a este proceso inflamatorio,
que son la acción de la citoquina, el factor de necrosis tumoral, y la interleucina 1 intervienen en ese proceso. Primero, uno de los primeros eventos es de que el leucocito destruya al agente causal una vez que lo fagocita. Cuando sucede eso, nosotros felices, porque no hay enfermedad. El leucocito nos está defendiendo adecuadamente. Pero por lo general a veces sucede lo contrario, ¿no? El leucocito va a ser destruido por el agente causal. Y es la destrucción bastante notoria porque muchas veces se forma pus, ¿no? Y el material purulento es indicativo de que se está destruyendo una buena cantidad de leucocitos, o han muerto una buena cantidad de leucocitos, ¿no? Entonces se producen los procesos piógenos o creación o formación de pus, ¿no? Ahí sí tenemos que preocuparnos. Ya se está desarrollando la enfermedad. Pero puede suceder un tercer evento, como les mencioné, que corresponde a que ninguno de los dos se haga nada, ¿no? Y eso sucede en los casos de parasitosis, cuando hay una simbiosis entre el agente causal y el leucocito, que ninguno se hace daño, más bien conviven, en la clásica convivencia, para que ninguno de los dos se destruya. Entonces podemos tener esos tres eventos. Todo esto es el mecanismo de acción leucocitaria y los elementos que intervienen en este proceso. Los elementos que intervienen son mediadores químicos de la inflamación. En la microscopía se pueden encontrar estas características, pero comprendan que no vamos a poder todo el cuadro que se produce, sino algunos de ellos, porque a la microscopía estamos viéndolo en forma estática, no lo vemos en forma dinámica, como es que se produce el proceso, ¿no? Entonces vamos a tener vasos muchas veces con la presencia de los leucocitos, sobre todo polimorfos nucleares, en el borde, que es la clásica marginación leucocitaria. Y en otra vista vamos a encontrar que los leucocitos ya están fuera del vaso, que es la conocida migración previa diapedesis de estos leucocitos en la pared del vaso, ¿no? Entonces, y eso es lo que hemos visto en la médica. Todos los leucocitos fuera de los vasos, que abarcan incluso en gran cantidad la capa muscular del apéndice, ¿no? Ya han migrado estos leucocitos. Ya está señalado la importancia de estos leucocitos, ¿no? Pero recordemos que es importante recordar también lo que representa el hemograma de Schiff. El hemograma es uno de los exámenes auxiliares que con mucha frecuencia van a solicitar ustedes a sus pacientes, sea cual sea la dolencia. Es el primer examen que le van a pedir. Y junto con el hemograma también, si hay molestias urinarias o piensen en diabetes, examen de orina. Los dos clásicos exámenes que no pueden faltar en un paciente: el hemograma de Chile y el examen de orina. Antes se tenían que emplear formularios de este tipo, ¿no? En el cual se anotaban los resultados del examen del hemograma. Igual era para el examen de orina. Entonces, en el hemograma, por lo general, teníamos estas referencias que teníamos que conocerla de memoria. Hoy en día no. Hoy en día, cuando le dan el resultado del hemograma, viene con los valores normales ya bien anotados ahí junto con el resultado del paciente. Entonces, lo que van a hacer ustedes es comparar nomás, ¿no? Si el valor que le sale al paciente está dentro de los límites normales. Si no es así, algo está sucediendo con este paciente, ¿no? Pero antes tendríamos que aprendernos de memoria estas cantidades
Los valores normales 6.000 a 9.000 leucocitos por milímetro cúbico. Y el valor normal que correspondía a cada leucocito, ¿no? Estas eran cantidades absolutas y para cada uno de los leucocitos eran cantidades relativas. Esas cantidades relativas se daban en porcentaje. ¿Por qué razón creen que se da en porcentaje? Hasta hoy en día se hace, aunque lo saca la máquina, pero necesariamente el tecnólogo o el médico laboratorista tiene que confirmar esos hallazgos en la lámina del hemograma. ¿Por qué razón? Porque a la máquina se le puede pasar la presencia de un leucocito inmaduro. ¿Qué leucocito inmaduro conocen? ¿O dónde estarán los leucocitos inmaduros? Porque los que salen a sangre circulante, los que sacamos para el hemograma, son leucocitos maduros. ¿Okay? Y eso hay que tener en cuenta siempre. Por eso es que, de acuerdo a su forma, le encontramos si son neutrófilos, sinófilos, monocitos, basófilos o linfocitos, ¿no? Entonces, ¿por qué estas cantidades se dan en porcentaje? Porque el porcentaje es en base a los leucocitos totales. ¿En cuánto? Es en base a los leucocitos totales. ¿A totales o en base a qué? ¿Por qué porcentaje? Porque el total no... Porcentaje de... Eso no es el porcentaje de esto. El total de leucocitos se puede hacer en la máquina, pero antes se hacía rutinariamente con una cámara especial para contar leucocitos, que era la cámara de Neubauer, así se llama o se llamaba. Hoy en día la máquina lo saca directamente, incluso también le da las cantidades por cada uno de los leucocitos, ¿no? Ya no necesita a veces leer la lámina, ¿no? Que en la misma máquina lo está leyendo. Y se daba en porcentaje porque de la lámina se observaba al microscopio y tenía necesariamente que contar 100 leucocitos. Y de esos 100 leucocitos tenían que clasificarlos cuánto correspondían a cada uno. Por esa razón se da en porcentaje. Y después, por una regla de 3, se sacaba el total, ¿no? Si habían 6.000 leucocitos, por ejemplo, y había el 60%, habría que calcular cuánto era ese 60% de los 6.000 leucocitos, ¿no? Recuerden siempre, si el 60% es porque se cuentan 100 elementos, pero había que calcular ese 60% cuánto correspondía al total de leucocitos, ¿no? Hoy en día ya pues la máquina nos da todo solucionado, incluso nos anota al costado los valores normales, ya no hay tanta reserva en el caso. Bien, entonces se ha aligerado sí el estudio porque antes había que esperar para que el tecnólogo o el médico hagan su recuento de leucocitos y den las cantidades que correspondían. Pero eso no se olviden, son leucocitos maduros, leucocitos que salen a sangre periférica. Que los leucocitos, ¿dónde se forman? En la médula ósea roja, junto con los hematíes y junto con las plaquetas, ¿no es cierto? Pero las plaquetas no se ven como tales en la médula ósea. ¿Cuáles son? Megacariocitos. Los megacariocitos, ¿no? Son los elementos primigenios de las plaquetas. Pero así como las plaquetas tienen a los megacariocitos, los glóbulos rojos también tienen sus predecesores.
y los predecesores de los glóbulos rojos tienen núcleo. En cambio, el glóbulo rojo que está en nuestra sangre circulante no presenta núcleo. Por eso es que muchos dicen, no, no es una célula, es un corpúsculo. Pero antes sí, cuando está en médula ósea sí presenta núcleo, ¿no? Y usted va a conocer de que el elemento primario de los eritrocitos se llama eritroblasto. Y después va variando por su nombre, eritroblasto basófilo, eritroblasto eosinófilo, ¿no? Dependiendo de la coloración de su citoplasma. Cuando sale a sangre periférica ya no tiene núcleo. Entonces son glóbulos rojos anucleados. Y es normal. Pero a pesar de eso, su tiempo de vida, ¿cuánto es? 120 días. ¿No? Pero los leucocitos, su tiempo de vida le dije que era 3 a 4 días. No, menos todavía. Entonces, no se olviden, este porcentaje es porque se cuentan 100 leucocitos y de ahí se divide cuánto corresponden a cada uno. A cada uno de los tipos de leucocitos que se están observando. Bien. Entonces, por eso se anota acá en la actualidad los hemogramas y todos los exámenes de laboratorio son automecanizados, con resultados y valores normales ya impresos, ¿no? Ya no necesitamos recordar, lo vemos ahí. Bien. Habíamos indicado también que los neutrófilos eran la primera línea de defensa en nuestro organismo. Son los primeros que acuden a defendernos, ¿no? Y además caracterizan a los procesos agudos. Sí. ¿Cómo? Sí. ¿Una qué? ¿Ahorita? Sobre inflamación. Ya. Está bien. Ya son las 6. ¿No? ¿Cuánto demora su exposición? Hasta mañana. Bien, vamos a terminar con esto. Lo vamos a hacer la próxima semana. 115 entre. Bien. Entonces los leucocitos, sobre todo los polimorfos nucleares, caracterizan a los procesos agudos. Pero los eosinófilos se incrementan notoriamente en los procesos alérgicos, como urticaria y asma, y también en los procesos parasitarios, ¿no? Como la ascaridiasis y los flash. Bien, si los neutrófilos fallan, necesariamente van a acudir los linfocitos a defendernos. ¿Okay? Pero eso se da ya en un plazo mayor. Y vamos a ingresar a lo que es proceso inflamatorio crónico. Y a los linfocitos y macrófagos, como tienen un solo núcleo, se le llama mononucleares. Mientras que a los neutrófilos se le llama polimorfonucleares. ¿No es cierto? ¿Okay? Entonces hay que tener en cuenta. Mononucleares predominan en inflamaciones crónicas, ¿no? Pero hay otro tipo de inflamación crónica, que son las inflamaciones crónicas granulomatosas. ¿Okay? ¿Okay? Son las 6. ¿Pueden intervenir? ¿Bien? ¿Pueden hacerlo? Antes vean que corresponde ascaris que provocaron una obstrucción intestinal. Sí, como que no una gran cantidad. Sí, que van a salir más. Voy a llegar por el 20. Está un poco, pero tal vez no tomo nada.
si se une más, Gabriela. Quiero enseñarte una academia de farmacia. Voy a ir a una academia de farmacia. Los checones no se olviden enviar tu trabajo al correo. ¿Sí o no? Si te unes tú, estamos calculando. Si te unes tú sería. ¿Y si se une Rodrigo? 18. ¿Y si se une Sebastián? 17. Y así va. Es con Félix. ¿Conoces a Félix Saldaña? Voy a subir un video donde te lo paso, es una clase modelo para que veas. Y si te interesa, Saldaña. ¿Ah? Farmacogenético. Pero no estamos en el mismo salón. No estamos en el mismo salón. Buenas tardes, compañeros. Somos el grupo 2. Mi nombre es Sebastián Carrasco y con mi compañero vamos a presentar lo que es el tema de inflamación. Inflamación aguda. Bueno, algunas definiciones y características de lo que es la inflamación, ¿no? Básicamente, ¿no? Es la respuesta, ¿no?, del organismo ante ciertas lesiones o daño que se pueda recibir, ¿no?, del cuerpo humano. Ante esto, obviamente, el cuerpo reacciona y responde de manera con ciertas células y moléculas defensivas para que pueda no reaccionar y, obviamente, expulsar aquel agente nocivo que está causando este malestar, ¿no? Mediante, ¿no?, lo que es la circulación, ¿no?, de las células inflamatorias, ¿no?, de la circulación, ¿no?, llegando a lo que es el lugar de daño, ¿no? Y obviamente tenemos ciertos mediadores de defensa que van a incluir, ¿no?, los leucocitos, fagocitos, anticuerpos, ¿no?, que son las propiedades de complemento, ¿no?, prácticamente para que esto pueda funcionar, ¿no? Bueno, ante esto tenemos fases, ¿no?, para que llegue a producirse, ¿no?, porque hay mecanismos. Obviamente las fases básicamente, ¿no?, consiste en que, como mencioné antes, ¿no?, tienen que producir un daño, ¿no?, ya puedan ser microbios, hongos, parásitos, virus. Por lo tanto, va a causar un daño, ¿no? Y por ende va a ser reconocido, ¿no?, por estas células que ya sean neutrófilos, ¿no?, que están en sangre, ¿no?, o monocitos, ¿no?, dependiendo de la fase. Y ante esto va a haber una llegada, ¿no?, al sitio o al foco inflamatorio, ya sea, bueno, específicamente con la vía hematógena, ¿no?, en sangre. Y obviamente va a haber una regulación del proceso inflamatorio, que, bueno, en este caso es la respuesta inmune, ¿no? Obviamente, finalmente, por lo que obviamente debe haber ante un daño, es la reparación, ¿no? Ya que esto va por así decirlo, a reparar lo que es el daño total que se ha habido durante estas fases previas, ¿no?, que es de los tejidos que han sido dañados, ¿no?, básicamente.
básicamente. Bueno, los tipos de inflamación, ¿no? Básicamente, ¿no? La aguda y crónica, no se dividen así. La aguda, bueno, obviamente, ¿no? Es rápido, es algo que se da en minutos, incluso en horas. En cambio, la crónica va a durar días, ¿no? Y obviamente hay una diferenciación en lo que es en cuanto a la filtración celular. En este caso, en la aguda, como bien sabemos, son los neutrófilos principalmente, ¿no? El primer mecanismo de reacción del sistema inmune. Y la crónica, obviamente, posteriormente es lo que es los monocitos y macrófagos o también los linfocitos. Ahora, la lesión tisular, llamada también puede ser como una fibrosis, la aguda básicamente suele ser leve y autolimitada, y la crónica puede llegar a ser grave, ¿no? Incluso, y puede incluso progresar, ¿no? Y los signos locales sistémicos, bueno, básicamente la aguda son pronunciados, ¿no? Y la crónica son menores. Y algunos signos que los más notorios, como bien sabemos, los signos cardinales, que básicamente son lo que el rubor, ¿no? El tumor, el calor y el dolor y la disponencia funcional, ¿no? Que es son los 5 signos cardinales, ¿no? Que, bueno, básicamente esto se manifiesta en una persona que está comenzando con una inflamación, ¿no? Aguda. Las causas de inflamación, bueno, hay diversas, ¿no? Las más comunes son las infecciones bacterianas, víricas, ¿no? Micóticas, ¿no? Parasitarias, que son las más frecuentes. Hay otros también que pueden ser como los cuerpos extraños, que son aquellos que pueden ser como las estrías, ¿no? La suciedad, ¿no? que contiene este tipo de cuerpos extraños, ¿no? Que pueden fácilmente perforar la piel, por ejemplo, y infiltrarse este tipo de agentes, ¿no? Nocivos. Y tenemos lo que son sustancias endógenas, ¿no? Principalmente lo que es propiamente en el cuerpo, ¿no? Un ejemplo claro puede ser lo que es la gota, ¿no? Que son, más que todo, se depositan, ¿no? Lo que está el urato, ¿no? En esta parte del hueso, ¿no? En la parte superior, ¿no? Y finalmente tenemos las reacciones inmunitarias, que son enfermedades que, o sea, hay antígenos propios que van a atacarse, ¿no? O sea, básicamente va a producir una enfermedad, ¿no? Autoinmunitaria, por su nombre, ¿no? Básicamente. Y se puede hacer inflamación crónica, básicamente, ¿no? Un ejemplo claro de enfermedad autoinmunitaria son el lupus, ¿no? El lupus eritematoso, por la formación de inmunocomplejo, ¿no? Bueno, dentro de este proceso inflamatorio tenemos lo que es el reconocimiento de los microbios y las células dañadas. Esto va a ser mediado a través de diversos receptores que van a estar dispersos en todo lo que es la célula, membrana plasmática, citosol y en los endosomas, que se produce a través de la fagocitosis o los fagocitos. Va a participar la TLR. ¿Alguien tiene conocimiento de qué es TLR? Receptor de lesión. Muy bien, de tipo señuelo. El cual va a funcionar como, su mismo nombre lo dice, un señuelo el cual va a agarrar o va a atrapar a lo que es el microbio y lo va a mantener y va a generar lo que es la respuesta inmunitaria. También tenemos otros, por ejemplo, lo que son los receptores fagocíticos, que el doctor lo había mencionado anteriormente, el cual va a crear lo que es se va a invaginar y va a producir lo que es ahí tiene, ¿recuerda el nombre? Cuando se invagina a través del... Endocitosis. La endocitosis, pero ¿cómo se llamaba ese...? ¿Endosoma? No se llamaba endosoma. Era... ¿Vesícula? La vesícula, muy bien. Y también vamos a tener lo que son los sensores de lesión, que estos están en el citosol de todas las células, o sea, todas las células que tenemos en el cuerpo, las cuales van a detectar si es que hay algún tipo de célula dañada y va a activar lo que es la inflamasoma.
que es una proteína, la cual esta también va a activar lo que es la interleucina de tipo 1 proinflamatoria. Bueno, acá un esquema más gráfico, mejor de lo que pude haber hecho, donde mencioné al LR, al receptor fagocítico, la vesícula, y ya dentro de acá de lo que es el citosol, los sensores de lesión. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora, adentrándonos ya en sí a lo que es inflamación aguda, va a estar compuesta por tres componentes principales. Lo que es la dilatación vascular, que significa un aumento en el tamaño de la arteria, o de la arteriola o de la vértebra. Ya va a haber cambios estructurales dentro de lo que es dentro de la microvascularidad, y va a haber lo que es la migración de leucocitos, activando lo que es una respuesta inmune. ¿Sí? Acá lo podemos ver más esquematizado. Bueno, acá la dilatación, sí, los cambios estructurales. La siguiente diapositiva me parece bien. Siguiente diapositiva. Ya, bueno, acá lo voy a explicar un poco. Reacciones de los vasos sanguíneos en inflamación aguda. Va a estar modulado por, bueno, sabemos que esto está modulado por dos presiones distintas, la cual es la presión hidrostática, que permite lo que es que las moléculas salgan fuera de lo que es el vaso sanguíneo, y la presión osmótica coloidal o la presión coloidosmótica, la cual va a permitir que entre también moléculas en sí dentro de la vascularización. También quiero que recuerden lo que es el edema, que es un exceso de líquido en el intestino intersticial, compuesto por dos partes. El sudado, que esta es parte del proceso inflamatorio, el cual va a tener alta cantidad de proteínas y va a tener alta densidad, ¿sí? Donde acá vamos a ver que los espacios interendoteliales van a aumentar, permitiendo así produciéndose así lo que es la vasodilatación y la éstasis, y también se va a extravasar las proteínas y el líquido. Bueno, acá también parte del proceso inflamatorio, como había mencionado. Esto es muy importante, ¿sí? En cambio, que el transudado va a tener bajo contenido de proteínas, y esto se va a deber a un aumento en lo que es la presión. Esto se va a deber al desequilibrio que se va a producir entre estas dos presiones. Siguiente diapositiva. Y bueno, también va a haber cambios en el flujo y calibre de los vasos. Acá, como vemos, es una arteriola, una vérula en un estado normal, donde no se va a ver ningún tipo de inflamación. Va a estar todo normal, entre comillas, ¿no? No va a haber altas cantidades de neutrófilos en sí. Entonces, se producen cambios en el calibre, tamaño, chiquito, un poco más ancho, y va a haber vasodilatación, va a haber mayor permeabilidad, por lo tanto va a haber una exudación, va a haber una mayor viscosidad sanguínea. ¿Alguien sabe por qué se va a producir la viscosidad sanguínea? ¿Nadie sabe? Tarea para la próxima semana. La viscosidad sanguínea se va a deber a los factores de coagulación. Bueno, va a estar relacionado con los factores de coagulación, para así evitar que se pierda un poco más de sangre, y también de que no se produzca ningún tipo de infección. Y esto se va a ver también debido a la acumulación de leucocitos dentro de los más resaltantes, los neutrófilos. Acá está más esquematizado para que no se les haga tan difícil. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, siguiendo con la exposición, vamos a tener reclutamiento de los leucocitos para proceso de inflamación. ¿Qué tenemos que tener en cuenta aquí? Que los cambios de flujos sanguíneos y la permeabilidad vascular van a ser seguidos por el flujo de entrada de los leucocitos a los tejidos. Vamos a tener que lo importante acá son los leucocitos y los macrófagos, que son las células fagocíticas, que tienen capacidad fagocítica y van a ser reclutados de la sangre al tejido intravascular, y van a ser mediados por sericinas intestinales, ¿no?
Para empezar, primero vamos a tener de que gracias a los macrófagos estimulados por microbios van a secretar citocinas, y estas citocinas van a estimular a las células epiteliales. Junto con eso van a dar una mayor expresión de las selectinas y de las selectinas exactamente, ¿no? Junto con eso va a llevar una mayor adhesión de los leucocitos. Vamos a tener acá el leucocito andando bien tranquilo por el flujo, por el paso sanguíneo, y va a tener una integrina, pero en este estado va a estar con baja afinidad. Y vamos a tener también el receptor de quimiosinas, acuérdense eso, el receptor de quimiosinas. Entonces, va a pasar la primera etapa de la rodadura. ¿Qué va a pasar? Como el doctor lo explicó ayer, el leucocito va a rodar pasando por toda la capa, por todo el epitelio, y la integrina que está en baja afinidad va a pasar a alta afinidad, ¿no? Junto con eso se va a unir también la quimiosina a los proteoglucanos para que tenga una mayor adhesión, y junto con eso pase la migración del leucocito a través del endotelio, ¿no? También una vez el leucocito ya en este espacio, vamos a tener lo que es la quimiotaxis, como dice el doctor, ¿no? Acá podemos ver una imagen histológica de infiltrado de leucocitos por infarto, ¿no? Se ve una mayor cantidad de leucocitos. Siguiente. Vamos a tener también la fagocitosis y la eliminación del agente lesivo. En este caso, como les dije, los neutrófilos y los macrófagos son los principales fagocitos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Vamos a tener un microbio que se va a unir a los receptores de los fagocitos. Este proceso se va a llamar reconocimiento y unión. Como se puede ver acá, luego va a ser prácticamente una endocitosis que lo va a atrapar, la membrana del fagocitos va a cerrar alrededor del microbio y va a formar un fagosoma con el microbio ingerido. Muy aparte, a nivel de citosol, vamos a tener lisosomas con enzimas, que son enzimas lisosómicas, la cual se van a funcionar junto con el fagosoma, con el microbio ingerido, y van a formar el fagolisosoma. Y con esto vamos a tener la degradación de los microbios por las enzimas lisosómicas, ¿no? En este estado es la destrucción y la degradación. Siguiente, por favor. Bien, también vamos a tener algo importante que es el reconocimiento y la unión de las partículas ingeridas, ¿no? Vamos a tener diferentes tipos de receptores: la manosa, los varoreceptores y las opsoninas, ¿no? La manosa vamos a tener la lectina, que se va a unir a los residuos de tipo de manosa y fructosa, en la glucoproteína y glucolípidos. Va a reconocer a los microbios y no a las células, ¿no? Y algo los varoreceptores se van a unir, en ese caso se unen y quieren el colesterol, prácticamente la grasa, y las opsoninas va a hacer los microbios opsonizan. Vamos a tener también el atrapamiento y formación de una vacuola fagocítica, ¿no? Como lo expliqué ayer, en la PPT anterior, el fagosoma y el lisosoma se van a funcionar, va a haber prácticamente una expresión de la membrana, lo cual van a formar un fagolisosoma, y con esto va a ser la destrucción del patógeno. Siguiente. Bien, también vamos a tener la destrucción o degradación del material ingerido, ¿no? Después de que se haya formado el fagolisosoma, vamos a tener diversas reacciones, como por ejemplo especies reactivas de oxígeno, que es el ERO, como se ve ahí, especies reactivas de nitrógeno, al óxido nítrico prácticamente, y las enzimas lisosómicas, que eso es lo más importante. El óxido nítrico, perdón, el óxido nítrico va a pasar a superóxido, luego hace reacción con el peroxinitro, y junto con eso hace la lesión de lípidos, proteínas y ácidos nucleicos de los microbios. La arginina y el óxido nítrico, sinasa en este caso, van a existir tres tipos de óxido nítrico sinasa, ¿no? Endotelial, neuronal e inducible, ¿no? Que van a ser secretados prácticamente por los macrófagos, citocinas o productos microbianos. Siguiente. Destrucción o degradación de material ingerido. Vamos a tener que van a ser producidas por el fagolisosoma,
el oxígeno se va a convertir en peróxido de hidrógeno, como se ve en la imagen. La enzima mieloperoxidasa más el haluro van a formar el H2O2 en el hipoclorito, y junto con eso va a destruir los microorganismos por halogenación u oxidación de proteínas de líquidos. Bueno, a lo largo de la exposición se ha hablado mucho tanto de los macrófagos como también de los leucocitos. Es por eso que en mi caso les voy a hablar acerca de la lesión tisular mediada por los leucocitos. En este caso, más que todo voy a profundizar tanto su activación como los diversos métodos que se pueden dar producto de estos. En esta primera imagen podemos observar a un objeto punzocortante donde está ingresando también con lo que son patógenos. Entonces, al haber esta interacción, va a generar que los leucocitos puedan salir de los vasos sanguíneos hasta el lugar de lesión. Como ya lo mencionaron mis compañeros, los diversos pasos, ¿no? La marginación, también lo que es el rodamiento y lo que también vendría a ser la salida, que es la quimiotaxis, donde va a ir al lugar de la lesión. En este primer caso, básicamente, pues los leucocitos van a lograr fagocitar a ese patógeno. También lo que se menciona es que esos tejidos que son afectados también suelen sufrir algunas lesiones colaterales. Por otro lado, también se menciona de que hay ciertas inflamaciones que son muy difíciles de erradicar, y eso más que todo está relacionado con una respuesta prolongada del huésped. Con esto me refiero que no tiene mucho que ver de por sí el agente patógeno, sino que está más relacionado con la propia patología, como son los casos de tuberculosis o también hepatitis. Por otro lado, también tenemos a las enfermedades autoinmunes. En esta imagen podemos observar de color amarillo lo que vendría a ser el neutrófilo, y de color verde estaría representado lo que son las trampas extracelulares. Lo que pasa en esos casos es de que también va a ayudar a poder fagocitar a lo que vendría a ser el patógeno. Sin embargo, siempre quedan ciertos residuos en los mismos vasos, y es por ello que los macrófagos van a ayudar a poder fagocitar estos pequeños residuos. Pero hay casos en los que estos macrófagos, por diversas causas, pues no logran terminar fagocitar a estos residuos, y es por eso que se van a formar los famosos inmunocomplejos, que básicamente es la unión de un anticuerpo y un antígeno. Entonces, lo que va a pasar con esta formación es que la respuesta inflamatoria va a ser de una forma inadecuada y se va a dirigir contra los propios tejidos del huésped. También vamos a tener a la fagocitosis frustrada. Esto básicamente es una incapacidad por parte de los leucocitos de poder rodear e ingerir lo que son las sustancias. En esta imagen se puede representar muy bien, donde tenemos a un neutrófilo, el cual está liberando lo que son sus gránulos hacia el entorno extracelular. Siguiente. Por otro lado, también tenemos a los linfocitos T. Si bien es cierto, eso tiene que ver con lo que es la inflamación crónica, pero en el ROMIS también se menciona de que tiene que ver con la inflamación aguda. Eso se debe a que está relacionado con la interleuquina 17, la cual tiene que ver con las quimiosinas, el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1, interleuquina 6, y estos también están relacionados con lo que es la inflamación y la respuesta de neutrófilos. Eso quiere decir que van a ayudar a que los neutrófilos puedan realizar el proceso que ya se mencionó, y también vamos a tener que el neutrófilo tiene un periodo de vida muy corto, que son entre horas o de 1 a 2 días. Entonces, en estos casos que se va a dar lo que es la apoptosis, que es la muerte celular programada. En el caso de la terminación de la inflamación aguda, pues va a terminar cuando el agente lesivo logre ser eliminado. Para esto también se ayuda de mediadores de la inflamación, que son características que, bueno, tienen un tiempo de vida muy corto y también suelen ser degradados tras ser liberados. El objetivo de estos mediadores de la inflamación es, pues, disminuir lo que es la inflamación a través de la liberación de leucotrienos proinflamatorios, lipoxinas antiinflamatorias y los factores transformante beta y también interleuquina 10. Siguiente. En este caso voy a hablar más que todo de los mediadores de inflamación por sí. En esos casos pues vienen a ser sustancias que van a iniciar y van a regular reacciones inflamatorias. Estos tienen dos orígenes. Por ejemplo, tenemos a las células inflamatorias, que son tanto los macrófagos, las células dendríticas y también los mastocitos principalmente. Pero también tenemos a las proteínas en plasma que están producidos por lo que vendrían a ser los hepatocitos. Algunas características de estos, como ya lo había mencionado, tienen un tiempo de vida muy corto. También es un mediador, puede estimular la liberación de otro mediador. Eso quiere decir de que va a ayudar a que sea más potenciado. Y también van a ser liberados frente a productos de microbios o resto de células necróticas. Los mediadores de inflamación más importantes o los más resaltantes en esos casos son la histamina, las prostaglandinas, los leucotrienos, algunas citocinas, las quimiosinas y también las vías de complemento. Siguiente.
En el caso de las aminas vasoactivas vamos a tener que estar representados tanto por la histamina como la serotonina, pero generalmente se habla más que todo de la histamina. Esta se va a encontrar dentro de los gránulos de los mastocitos y estos van a ser liberados por injuria física, por anticuerpos, por derivados del complemento también. Por ejemplo, en esta imagen se puede observar la liberación de la histamina, que va a ayudar a que se dé una vasodilatación de los vasos sanguíneos. Esa vasodilatación también va a ayudar a que haya un aumento de la permeabilidad para que puedan salir los leucocitos hacia el lugar de la lesión. También tenemos a los derivados del ácido araquidónico, que eso está comprendido tanto por prostaglandinas, leucotrienos y lipoxinas, pero principalmente por lo que están resaltados tanto prostaglandinas como leucotrienos. Estos también van a participar en diferentes cambios vasculares y células de la inflamación aguda. Por ejemplo, en esta imagen, que también es sacada del Robbins, nos menciona que de la membrana celular pues, van a salir la fosfolipasa, esto va a dar lo que es el ácido araquidónico, y gracias a esto que se va a dar la separación entre la ciclooxigenasa, que va a dar origen a la prostaglandina, y la 5-lipoxigenasa va a dar origen a los leucotrienos. Algunas diferencias entre estos dos es que las prostaglandinas van a ser producidas por los mastocitos, macrófagos y células endoteliales. También van a participar en la vasodilatación, como lo había mencionado en esta imagen, excepto lo que es el tromboxano 2, y también va a haber un incremento de la permeabilidad y va a ser responsable tanto del dolor como la fiebre. A diferencia de los leucotrienos, que son producidos por leucocitos y mastocitos, y también van a producir lo que es una vasoconstricción, aumento de permeabilidad y va a generar también broncoespasmos, que vienen a ser un asma bronquial. Siguiente. Bueno, aquí vamos a ver la participación de las citoquinas. En este caso, las citoquinas tienen dos funciones, ¿no? Controlar el crecimiento y también la activación o enviar las señales a diferentes células para que puedan actuar. Tenemos a las citoquinas como la participación del factor de necrosis tumoral. ¿Por qué? Porque tiene una acción que estimula la expresión, en este caso, de las moléculas de lesión. También las interleuquinas 1, la interleuquina 6 y la interleuquina 17, ¿no? Que sobre todo se encargan, en el caso de la interleuquina 1, que es similar la función al factor de necrosis tumoral, ¿no? Que es la participación o la presentación de la fiebre, en este caso de la interleuquina 1. La interleuquina 6 viene a ser una respuesta de la fase aguda, ¿no? Y la interleuquina 17 es el reclutamiento de neutrófilos y monocitos, porque sabemos que la fase aguda se caracteriza por la participación de los neutrófilos. Y en el caso de las quimiosinas es el reclutamiento de los leucocitos a los focos inflamatorios, ¿no? Como ya hemos visto todo el proceso de reclutamiento, unión, reclutamiento y todo eso, ¿no? Pero también tenemos mediadores inflamatorios, que en este caso son las actividades endoteliales, que vienen a ser las E-selectinas, la P-selectina, los mediadores y las actividades procoagulantes. Pero también tenemos otras activaciones que vienen a ser en este caso de los leucocitos. Esta, como ya lo hemos mencionado, el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 1, ¿no? Lo estamos viendo más por grupos. En el factor de necrosis tumoral están los neutrófilos y los macrófagos, y también en la interleuquina 1 tiene que ver la presentación de los colágenos, células sinoviales y también de las meningiomatosis. Y en todo caso, la respuesta de la fase aguda también sistémica conlleva los 3 puntos, ¿no? Siguiente. Bueno, en el caso del sistema de complemento tenemos 3 participaciones, ¿no? De las C5A y las C3A, que viene a ser la inflamación, que es cuando el reclutamiento y la activación de los leucocitos logra la destrucción de los microbios por los leucocitos, ¿no? Por la leucocitosis. En el caso de la C3B viene a ser la fagocitosis. ¿Por qué? Porque el microbio va a ser fagocitado. Y en el caso de las MAC viene a ser la lisis de los microbios. Siguiente. Bueno, ahora para ver más o menos los tipos de inflamación, tenemos en este caso 3. Inflamación serosa, que viene a ser cuando hay quemaduras, por eso se ve aquí en esta histología, es la acumulación de líquido, ¿no? Se pueden ver los espacios en blanco. También, ¿por qué? Porque hay exudados de líquido poco celular, con baja concentración, porque si se ven hay pocas células en este caso. Y también el líquido puede proceder del plasma, ¿no? ¿Por qué? Porque hay secreciones de las células mesoteliales. Después tenemos la inflamación fibrinosa, que viene a ser en el caso de esta imagen una pericarditis fibrinosa. ¿Por qué? Porque hay presencia de fibrina y porque sale del torrente sanguíneo para convertirse en fibrina. Y esto que produce el aumento de la permeabilidad, que viene a ser la salida de fibrinógeno, y también se presenta en las cavidades corporales de fibrina más eosinofílicas, ¿no? Por eso el color más predominante, ¿no? Y también no solo puede aparecer en el corazón, sino también en las meninges y también en las pleuras. Siguiente. Bueno, aquí hablamos de la inflamación purulenta. ¿Por qué? Porque hay aparición de la pus.
Por eso en este caso estamos hablando de los abscesos pulmonares, ¿no? Como ya lo hemos visto también en la clase anterior, cómo se observa, ¿no? Cada uno de esos. ¿Por qué? Porque hay múltiples abscesos y hay presencia de pus, por eso es purulento. ¿Y qué contiene esto? Como es una fase aguda, ya hemos mencionado varias veces que es la aparición de los neutrófilos y también residuos celulares, ¿no? Y estas pueden ser causas frecuentes por las infecciones bacterianas y los abscesos vienen a ser localizados superpuestas por pus. Siguiente. Aquí tenemos a los tres tipos de inflamación que ya mencionó. Primero la serosa, que en este caso el más común son por quemaduras, cuando salen las famosas burbujas en la piel. Aquí el líquido extravasado tiene un alto contenido acuoso y presenta poca cantidad de moléculas proteicas. Este líquido, pobre en proteínas, además de origen vascular, puede ser originado también por las células mesoteliales que recubren la cavidad pleural, peritoneal y pericárdica. Luego en la inflamación fibrinosa tenemos a la neumonía fibrinosa, que esta es una rara patología de origen no infeccioso que tiene se caracteriza por la presencia de tapones fibrinosos a nivel intraalveolar. Esta se presenta casi en todos los grupos de edad y se encuentra asociado con problemas patológicos sistémicos. Para esto existen dos formas de presentación, una forma grave que conduce a una insuficiencia respiratoria aguda y una forma subaguda que tiene mejor pronóstico. Luego la neumonía intersticial, que es una formación progresiva de cicatrices en el tejido pulmonar. Aquí la formación de cicatrices se asocia a la enfermedad pulmonar intersticial. A la larga, esta puede afectar la capacidad para respirar y enviar suficiente oxígeno al torrente sanguíneo. Y también tenemos la pericarditis fibrinosa. Con respecto a la inflamación purulenta, se caracteriza por una respuesta exagerada de los neutrófilos. También hay necrosis con licuefacción de células parenquimatosas. Aquí está la formación de pus, también es la leucocitosis de los neutrófilos y aquí también se dan los abscesos. Y esas serían nuestras referencias. Muchas gracias. Preguntas. Parece que son todos claros. Bien, ¿otro grupo? No. Sí, la próxima semana es la Para la próxima semana. crónica más reparación. Vámonos temprano. Bien, tu trabajo, no te olvides. Nos vamos temprano. Este,